A menudo creemos que un conflicto es una batalla donde yo te voy a mostrar que soy mejor que tú, que yo tengo la razón y es mi oportunidad para destruirte. Pero no, el conflicto es un momento donde yo enseño y aprendo de respeto, tolerancia, negociación y empatía. Bienvenidos a Clase Terapia, Psicología al alcance de todos, un espacio para aprender y reflexionar. Hola, qué gusto saludarte. Gracias por elegir este canal y acompañarme en un nuevo video. Hoy te voy a enseñar sobre el manejo de conflictos. Si bien es cierto, todos tenemos problemas o hemos atravesado, por lo menos en algún momento de nuestra vida, por un conflicto que nos ha desgastado mental y emocionalmente. Por eso, la importancia de hablar de esto. Te voy a decir que problemas pueden estar en todos lados, como cuáles, como problemas en el trabajo, que ya no quieras ese trabajo porque no toleras a tu jefe o porque el ambiente laboral está demasiado caótico y tóxico, o problemas en tu relación de pareja porque tu esposo no entiende qué es lo que te molesta, porque no se quiere poner las pilas o al revés, tu esposa no quiere entender lo que le estás diciendo y nada más no avanzan. Puede ser que también tengas un conflicto en tu familia, con tus hijos, con tus padres, porque no entienden la manera en la que tú quieres hacer las cosas o porque no aceptan ciertas decisiones que tú estás tomando con amigos o no sabes encajar, en fin, cualquier conflicto que se te pueda venir a la mente, hoy te voy a dar herramientas para que puedas comenzar a enfocarte en ellos y a darles una mejor respuesta, ¿no? Y por eso te voy a contar lo siguiente. Cuando Tomás Alva Edison tenía 67 años, su laboratorio se incendió. Él estaba con su hijo y mientras miraban de una manera tranquila el incendio, Tomás le decía a su hijo, este incendio es de gran valor, pero todos nuestros errores también se están quemando con él. Gracias a Dios tenemos otra oportunidad. Y él no se equivocaba porque 3 semanas después dio a conocer al mundo el fonógrafo, su invento. Con esto quiero decirte que casi siempre que tenemos un conflicto, pensamos en lo peor, porque me pasa a mí, me enojo, me pongo a llorar, me pongo triste, me frustro, empiezo a decir malas palabras y nunca asumo la responsabilidad. Pero el objetivo de este video hoy es que le metas creatividad al conflicto, que veas oportunidades como Edison lo hizo, vio una oportunidad y no vio una derrota, no dijo, ay no, ¿qué voy a hacer? Se acabó mi creatividad, se acabó mi vida, ya no. Por eso, quédate hasta el final conmigo porque vamos a aprender juntos. Adentrémonos en el tema, ¿qué es un conflicto? Un conflicto es la presencia simultánea de intereses diferentes o fuerzas antagónicas que se presentan en forma de ideas, valores, deseos, opiniones opuestas. Pero también tenemos que decir que hay dos tipos de conflicto. Están los conflictos productivos y los conflictos improductivos. Ejemplo de conflicto productivo. Lorena ya no quiere ir a su trabajo porque no tolera a su jefe, porque su jefe la descalifica, le falta al respeto y siempre le hace caras. Y ahora vamos con el conflicto improductivo. Cuando se está jugando la final, tu equipo favorito de fútbol. Cuando vas al estadio y se genera este ambiente tan negativo porque te tomas tan en serio que tu equipo favorito perdió y entonces empiezan ahí las agresiones verbales, pero también físicas, y tú te pones mal y pasan una serie de cuestiones que vemos en la televisión
Bueno, ese es un conflicto improductivo porque no tiene que ver contigo, es solo fútbol. Y tú te le tomaste tan personal que te estás haciendo de enemigos y al otro día ya ni quieres ir a trabajar porque se van a burlar de ti. Es que a ti no te está llegando un depósito en tu tarjeta porque tu equipo ganó. Tú no eres el dueño del equipo de fútbol, tú no eres los jugadores, o sea, nada más tenías que ir a divertirte y a disfrutarlo, pero en realidad ya estás generando un conflicto. Entonces hay batallas que sí debemos pelear y hay otras que no. Por eso es un conflicto improductivo. Y si nos vamos al ejemplo del conflicto productivo, aquí sí es mío, sí tiene que ver conmigo porque es un malestar directo y aquí es justo donde tengo que buscar las estrategias para poder solucionar esto, porque lo más fácil sería renunciar y así ya no le veo la cara a mi jefe, pero resulta que tengo compromisos económicos y no me puedo dar el lujo de simplemente renunciar y aventarle la puerta en la cara, ¿verdad? Por eso te voy a enseñar estrategias para que puedas solucionarlo. Estrategia para el manejo de conflictos. El paso uno es identificar cuál es el problema. A menudo nos enfocamos en el síntoma y no en el problema. Es decir, me enfoco en lo que me hizo sentir esa persona, tristeza, enojo, decepción, coraje, resentimiento, angustia, y así me puedo hacer una lista inmensa. Pero en realidad solamente le cuento a alguien lo que pasó y ya me desahogué, ya lloré o ya maldije y entonces ya me siento mejor, pero regresas al trabajo o regresas con tu pareja y otra vez vuelve a pasar lo mismo. Eso es porque no fuimos al punto, que es el problema. Entonces, ejemplo de cómo identificar cuál es el problema. Pensemos que tú no te gusta ir a la escuela. Dices, es que a mí la escuela no me gusta, ese es mi problema. Pero realmente necesitas profundizar si el problema es la escuela o el problema es que no te gusta levantarte temprano, porque en realidad siempre te enojas por levantarte temprano y no solo para ir a la escuela, sino también para algún otro compromiso. O realmente el problema es que tienes un conflicto con un profesor en específico, con la materia, o no eres tan bueno en alguna materia. Entonces, el problema no es la escuela, el problema es que tienes un conflicto directo con un maestro. Por eso es importante identificar el problema y después revisar quiénes son los involucrados, porque si realmente el conflicto es el profesor de historia y tú, ¿qué tiene que ver la escuela? Es algo que tengo que revisar directamente con el profesor de historia. ¿Estamos de acuerdo? Paso 2. Revisar los intereses que puedo tener en común. Es decir, al principio te decía que nos enfocamos en el síntoma y no en el problema. Cuando tienes el conflicto frente a ti, por tu enojo, por tu tristeza, por tu decepción, es justo que no puedes mirar que sí tienen intereses en común. Si seguimos con el ejemplo de que creías que el problema era la escuela y después descubrimos que es el profesor de historia, ¿qué intereses podrían tener en común? Bueno, que tú necesitas pasar la materia y él necesita a su alumno, ¿no? Porque al final el deber ser del profesor es enseñar. Entonces, tengo que revisar cuál es el conflicto como una especie de lluvia de ideas y entender qué es lo que mi profesor quiere de mí. Ah, pues quiere que llegue temprano, pues quiere que le entregue mis trabajos a tiempo, pero nos empeñamos mucho en tener la razón y ahí puede ser que tú digas, ay, sí, pero es que él es muy intenso, sí, pero es que pide mucha tarea, es que todo lo pide a la mera hora. Y entonces es platicar con el profesor y darme cuenta que yo solo tengo que hacer lo que él me está diciendo y llegar a una especie de negociación que veremos en otro punto. Te doy otro ejemplo. Es que mi esposo me molesta porque me desautoriza, me quita valor, me resta autoridad frente a mis hijos. Mis hijos siempre que quieren un permiso se dirigen a su papá como si yo no existiera, como si yo solo fuera un mueble dentro de la casa, ¿no?
Pero ¿cuáles serían los intereses en común que tienen? Bueno, que ambos aman a sus hijos, ¿no? Para empezar. Dos, que ambos quieren lo mejor para sus hijos. Y tres, se me ocurre que quieren educar de la mejor manera a sus hijos. Esos son sus intereses en común. Bueno, tienes que dejar de tomártelo personal porque ves el conflicto como una agresión directa a ti, pero en realidad no tiene que ver contigo, porque el conflicto no son las personas, sino las situaciones. Y aquí es donde empiezo a revisar con mi esposo que si tenemos intereses en común, solo tenemos que ponernos de acuerdo, pero no, justo porque ahí nos está tocando una herida o algo que me duele por ahí, pues justo por eso es que entonces me encasillo y creo que lo hace nada más para fastidiarme y no. Paso 3, llegar a una negociación, pero priorizando criterios muy objetivos. Es decir, si seguimos con el ejemplo de la pareja que desautoriza a la mamá, ¿no? Y que se siente vulnerable, siente que ella no manda, bueno, ¿qué es lo que tengo que negociar? Si ya en el paso 2 te decía que justo ahí ya me di cuenta que tengo intereses en común. Bueno, entonces ahora en este paso número 3 empiezo mi negociación. ¿Qué es lo que a mí me molesta? Bueno, a mí me gustaría dar permisos también que no solamente te los pidan a ti. Bueno, esta negociación podría ser entonces donde ambos padres están autorizados para dar permiso y cada uno respeta la autoridad del otro. Si la mamá dice que pueden salir, ni siquiera le tienen que preguntar al papá porque la mamá ya lo dijo, significa que sí. Si de pronto no le avisan a la mamá y le avisan al papá, no importa, ya el papá dijo porque ya es un acuerdo de ambos, donde le comunican a los hijos que los dos tienen la misma autoridad que el otro, uno no es más que el otro. Esto es un acuerdo que se tiene, una negociación. ¿Qué otra cosa me molesta? Ay, que yo no le quiero dar permiso porque no hace los deberes en la casa y el papá como la consiente mucho, pues entonces la deja. Ah, bueno, entonces yo hago esta negociación y esta plática con mi pareja donde le digo que las reglas de la casa son estas y mientras se respeten estas reglas, entonces pues tiene derecho a salir o no salir y el papá lo respalda. Y en estas reglas no únicamente son de la mamá o la mamá son quienes la decreta, sino el papá también pone algunas reglas, algunas alternativas. Incluso en esta negociación también pueden ser parte tus hijos, porque tus hijos también dicen, ah, pues sí, pero yo opino que pudiéramos hacer esto, pudiéramos hacer aquello, porque de eso se trata, de llegar a una negociación. Otro ejemplo de cómo llegar justamente a este paso número 3, que es la negociación, pensemos que tú tienes con tu pareja un conflicto que es el siguiente. A tu pareja le molesta que tú vayas a visitar a tus padres o que salgas con tus amigos a divertirte y tú sientes que ya ejerce demasiado control. Y cuando van a visitar a la familia de ella, llegan a la casa y te dicen, mejor ya no vayas conmigo porque solo estás con tu cara. Ahí ya tenemos un problema porque tú puedes pensar, es que nada le parece, entonces, ¿qué quiere? Bueno, porque fue un problema que ya se hizo un conflicto, no lo han detectado. Pero ¿cómo es que podemos llegar a la negociación? Pensando, haciendo esta lluvia de ideas y viendo qué es lo que ella quiere y qué es lo que tú quieres, en qué no estás de acuerdo y ella en qué no está de acuerdo para que podamos empezar a negociar. Me enojo ir a tu casa porque quiero venganza, porque así te comportas tú cuando voy con mis papás y por eso quiero que sientas lo que yo estoy sintiendo. Ah, bueno, es que justamente quiero hacer énfasis en lo siguiente. Una negociación no es estar de acuerdo con la persona, se trata de respeto. Puede ser que yo no me encante la forma de ser de tus padres, pero eso no significa que les falte al respeto y que cuando vaya a acompañarte a ti a visitarlos, yo sea grosera. No es lo mismo, porque estamos llegando a una negociación.
¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. O incluso con mi jefe. Puede ser que yo no esté de acuerdo con la manera en cómo él lleva las riendas de la empresa, cómo él me pide las cosas y se lo puedo hacer saber y puedo marcar mis límites. Y no va a ser mi amigo, pero es mi compañero de trabajo y tengo que respetar. Es hacer este juego de no tomármelo personal. Entonces, aquí la cuestión es revisar el escenario, llevar a cabo punto por punto para justamente llegar a esta negociación. Último punto, poder y autoridad. Este es el complemento para terminar esta estrategia, porque aquí lo que quiero que identifiques es cómo estás platicando, cómo estás abordando el conflicto de manera autoritaria y también estás imponiendo y con cero respeto. Así no va a funcionar. En el pedir está el dar. Es decir, si yo creo que diciéndote lo que tienes que hacer porque soy tu padre, porque soy tu madre, y mientras vivas en esta casa se va a hacer lo que yo digo y si te parece, y si no, la puerta está muy grande y te puedes ir, o yo soy tu jefe y me respetas y si no te parece, pues hay otros trabajos, ¿no? O en una relación de pareja, como no estamos de acuerdo y no solucionamos nada, cada quien por su lado, porque siempre vamos a estar así. No, porque aquí solamente estamos evadiendo, porque justo cuando tenemos un conflicto existen estas dos maneras de llevarlo a cabo. Una es, ya mejor lo dejo así, mejor no le digo, nunca va a cambiar, si no voy a hacer el conflicto más grande. Y la otra, no, a mí no me va a hablar así, a mí no me va a tratar así, con quién cree que está tratando y queremos pelea, pelea. Entonces, no, aquí lo que yo te sugiero es que seas empático y seas respetuoso, que aprendas a escuchar lo que la otra persona tiene que decir, cuáles son sus criterios, por qué es como es, y tú también poder dialogar sobre los tuyos, cuáles son tus necesidades y cuáles son las necesidades de la otra persona para tener intereses en común y llegar a una negociación. De eso se trata. Acuérdate que te dije que no se trata de estar de acuerdo, de pensar lo mismo, tener la misma opinión que el otro o tener los mismos deseos. No, no se trata de eso. Se trata de respetar. Puede ser que tú y yo en este momento estemos debatiendo un tema, religión, por ejemplo, se me ocurre, y yo pienso que la religión no sirve para nada y tú crees que la religión lo es todo y yo digo que soy ateo y se arma ahí una discusión tremenda. Qué rico es discutir porque nos empapamos de otras cosas o de otra sabiduría de otras personas, pero no por eso te voy a agredir físicamente o verbalmente o te voy a decir, ya no quiero que me hables porque no piensas como yo. No, no, no. Para eso son las discusiones, para eso son los conflictos, para justamente llegar a una solución que nos convenga a los dos. Yo quiero finalizar este video diciéndote que si evades o si sigues evadiendo tus problemas o tus conflictos, lo único que estás ganando son enfermedades y malestares físicos, mentales y emocionales. Y sabes de lo que te hablo porque no puedes dormir por estar dándole y dándole vueltas a ese problema que simplemente no tiene ni pies ni cabeza. O tienes demasiado miedo porque ya no toleras ese trabajo, pero no sabes cómo hacerle y solo de pensar que mañana vas a ir a trabajar, ya te duele el estómago y tienes colitis. Ya no quieres ir a la escuela porque sientes que no puedes. Ya no sabes cómo ver a tu novia, cómo ver a tu novio. Ya te quieres mudar de casa porque no toleras a tu vecina, a tu vecino, en fin. ¿Te das cuenta cómo te está generando este malestar, esta baja autoestima, esta inseguridad? Entonces, mi invitación es, aplica esta estrategia que te di, sé consciente realmente de cuáles son los conflictos productivos y cuáles son los conflictos improductivos que estás llevando en tu vida. Y pues nada, llegamos al final del video.
Si este video te gustó y lo consideras un contenido de valor, te pido por favor que le des un me gusta, que lo compartas para que llegue a muchas personas más. Déjame un comentario en qué conflicto estás, si quieres me lo puedes decir y por ahí te puedo comentar, te puedo dar alguna sugerencia de cómo llevarlo a cabo. Te dejo mis otras redes sociales para que me visites por ahí y pues nada, nos vemos en la próxima. Adiós.